Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Dios le bendiga rica pero ricamente. Bienvenido a un programa más de Consejería Pastoral. El tema de hoy es un tema muy delicado que hemos escudriñado las Escrituras para poder desarrollar correctamente este tema. Y el tema es adopción de niños con las parejas del mismo sexo. Parejas del mismo sexo que adoptan a niños. ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios, acerca de esta ley? De que personas del mismo sexo adopten a niños. Para este tema tan interesante, hemos invitado a pastores con una trayectoria de muchos años y profesor de la palabra de Dios en diferentes lugares de los Estados Unidos y prácticamente el mundo entero. Y queremos decir que este tema que hemos escogido hoy en Consejería Pastoral, no queremos hacerlo de una manera con juicio, porque Dios no nos llamó a nosotros a ser jueces. No. Tampoco lo queremos hacer con un espíritu de condenar esta práctica, sino al contrario, porque Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino queremos desarrollar este tema, adopción de niños por parejas del mismo sexo, con un espíritu de rescatar a esas personas que se han confundido en su identidad. Y para este tema tan delicado hemos invitado al pastor César Hernández Cruz de el Centro Internacional de Oración de la ciudad de La Puente. Bienvenido, César. Gracias, doctor Juan Bruno Camaño, por el privilegio de este tema tan importante para estos tiempos. Dios les bendiga a todos. Gracias a ti por tu disponibilidad, pastor. También está con nosotros el pastor Eduardo Rodríguez, de la Iglesia Guerreros de Cristo. Bienvenido, pastor Eduardo. Muchas gracias, Pastor Bruno. Estamos contentos de estar en este programa y poder de alguna manera enviar una bendición de nuestra parte a todos nuestros televidentes. Excelente, gracias, Pastor Eduardo. Y también está con nosotros el doctor y profesor Juan Korsic, Visión para la Familia. Gracias, Bruno. Un honor, un placer siempre llegar de nuevo a una teleaudiencia tan maravillosa. Esperamos unir nuestro corazón con ustedes y tener un mismo sentir, como dice la Biblia, para poder desarrollar algo que es edificante y también que pueda ser, como la Biblia dice, que podamos nosotros exhortar y, ¿por qué no?, llamar a la atención y decir lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable. Excelente. Pastor Juan Korsic ha escrito muchos libros y, sinceramente, cada pastor tiene mucho que aportar sobre este tema. Cuando una persona se confunde en su identidad y no quiere reconocer el error, hay un texto bíblico que quisiéramos comenzar para que usted entienda de que todo lo que vamos a hablar aquí va a ser cristocéntrico, bíblico y guiado por el Espíritu Santo. El pastor Juan Korsic pidió que hiciéramos una oración
antes de comenzar consejería pastoral y yo le voy a pedir a Pastor Juan Corsi que comience la oración. Amén. Vamos a interceder, vamos a orar, queremos que se unan con nosotros porque es un momento donde queremos que el juez justo, el Dios amoroso, escuche nuestra oración y intervenga. Padre, gracias te damos porque podemos venir como sacerdotes tuyos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nos acercamos, Señor, ante tu trono de gracia, en primer lugar, para invocar con aquellos que de limpio corazón invocan tu nombre y orar, Señor, piedad para esta tierra, en la cual, Señor, hay tantas cosas que están pasando. Señor, tú creaste todo tan hermosamente, tan preciosamente, Señor. Pero sabemos muy bien que algunas cosas, Señor, no van de acuerdo a tu diseño, no van de acuerdo a tus planes, Señor, y tampoco tu perfecta voluntad, Señor. Algunas cosas van en contra de tu voluntad. Por eso te pedimos en este momento, nos unimos con el pueblo de Dios, que interceda en este momento, Señor, por las leyes legislativas, Señor, por los jueces, Señor, por los que están, Señor, en este momento dictando o tratando de poner alguna propuesta, Señor. Y venimos a interceder y pedir que tú te apiades y escuches nuestra oración, porque te lo hacemos confiadamente. Tu palabra dice, si te pedimos algo, tenemos que creer que lo hemos recibido ya. Así que gracias por recibirlo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Pues el texto que vamos a abrir este tema para elaborarlo se encuentra en Romanos, capítulo 1, versículo 28. Ahí usted lo tiene frente a su pantalla. Y dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es Biblia, palabra de Dios. No le conviene a una pareja del mismo sexo hacer estas cosas. No le conviene al niño que va a ser adoptado por personas del mismo sexo. Y vamos a elaborar todo esto de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios. Comencemos con el pastor César Hernández Cruz. Adelante, varón de Dios. Gloria a Dios. Tengo 3 puntos muy importantes en los cuales quiero enfocarme para que usted sepa. Número 1, en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28 dice Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Específicamente la Biblia lo dice que Dios creó al varón y a la hembra, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en ella. Número 1, Dios formó la familia desde el principio. Para que haya multiplicación, para que haya visto multiplicación en toda la tierra, tuvo que haber Dios hecho a un hombre y a una mujer para que hubiese la raza humana se haya multiplicado en todo el mundo. Y hasta el día de hoy, pues gracias a Dios se ha logrado. Nunca podrá haber multiplicación en una relación del mismo sexo. Es más, si toda persona se casase con una persona del mismo sexo, la raza humana, doctor Juan Bruno Camaño, se extinguiría, se acabaría. Aún la misma naturaleza misma, los animalitos, cualquier tipo de animal y género de animal que tiene que tener para multiplicarse, tiene que ser un macho y una hembra para haber multiplicación, lo que Dios dijo. Si todo el mundo creyese esta idea errónea y perversa que en la actualidad quieren inculcar a los niños, a la sociedad entera, entonces ya no habría personas en el mundo, se acabarían, porque toda persona del mismo sexo no se puede multiplicar. Claro. Solamente la multiplicación viene a través de un hombre y de una mujer. Ese es el punto número 1 para mí en lo personal muy importante. Aún la naturaleza misma no puede hacer
que se multiplique si no hubiese un macho y una hembra. Bueno, ese es el punto número 1. El punto número 2 está en Levíticos. Levíticos capítulo 18, versículo 22. Dice, no te echarás con varón como con mujer, abominación. Fíjese, versículo 22 dice, no te echarás con varón como con mujer, pues es abominación. O sea, un hombre no puede hacer eso, es una abominación, es algo desagradable. Abominación es algo fuera de lo normal, anormal. O sea, eso no le agrada a Dios. Y tan grave es la situación que aún en Levítico, miren, me voy a atrever a hablar lo que dice la Biblia, o sea, el siguiente texto. Dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Por si no lo sabe la sociedad entera, sobre todo los defensores de los animales, en Canadá se aprobó una ley que las personas pueden tener relaciones aún con animales. O sea, tan bajo está cayendo la sociedad de hoy que el mundo está... Por eso es que viene SIDA, enfermedades. O sea, ¿en qué mente cabe eso? Por eso es abominación eso. Dice, no te echarás con varón como con mujer. O sea, es abominación. Yo pregunto, tantos defensores de los animales, ¿acaso no podrán hacer algo en Canadá contra esa ley? Tanta gente que tienen más derechos a hoy los animales que las personas. O sea, eso es parte de lo que estamos hablando. Y termino con la última. Cuando nace una persona en un hospital, ¿qué dice el doctor? ¿Nació hombre o mujer? ¿Niña o niño? O sea, cuando nace la misma naturaleza humana que tenemos, o sea, no puede decir que nació un tercer sexo o un cuarto sexo. No, solamente hay dos. Hombre o mujer. En el hospital le entregan a la persona, ¿nació un niño o una niña? Entonces, o sea, en realidad el problema no es que en la naturaleza física que Dios nos ha dado, sino la confusión sexual es un problema mental, porque una persona nace 100% hombre o 100% mujer. El problema es mental o regularmente cuando sucede eso es ya sea mental o un abuso sexual. Y termino, me quedan 15 segundos. En el libro de Deuteronomio, y este es el problema más controversial, Dios nos dio un libre albedrío. En Deuteronomio capítulo 30 versículo 15 dice que nos dio libre albedrío. El problema está en que Dios nos puso delante de nosotros el bien y el mal. O sea, la sociedad puede escoger lo que uno quiera, pero aquí está el punto. Si un borrachito no puede obligar a otra persona a ser borrachito. Un drogadicto no puede obligar a otra persona a ser un drogadicto. O sea, tú no puedes obligar a la gente a ser como tú eres. O sea, tenemos libre albedrío, pero no puedes obligar a nadie. Y sobre todo, concluyo, a los niños no los puedes obligar a tener confusión sexual, nadie, porque los niños son gente con mente pura, no saben elegir. Tú no tienes el derecho, ni yo, de obligar a los niños a ser confundidos del mismo sexo, ni a ser drogadictos, ni a ser borrachos, aunque tengamos libre albedrío. ¿Ok? Dios los bendiga. Gracias. Muy bien, acabamos de escuchar al pastor César Hernández Cruz. Vamos a escuchar ahora al pastor Eduardo Rodríguez. Adelante, varón de Dios. Bendiciones, amados televidentes. Les felicito por estar en sintonía con Almavisión. Primeramente quiero decirles que me dirijo con todo el respeto que toda persona merecen como individuos, ya que Dios creó la humanidad y Dios le dio la oportunidad de salvación, de su amor, su misericordia a todos. Pero para abordar el tema quiero mencionar lo establecido por Dios, que ya nuestro amado colega compartió la cita bíblica de Génesis 1, 27 y 28, donde las Sagradas Escrituras dicen que creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. En primer lugar, quiero hablar de la ley de Dios para fructificarse y multiplicarse, procrearse y formar familias. Fue a través de personas que formaran un matrimonio de sexos opuestos, varón y hembra. Fue lo establecido por Dios, fue la forma en que lo estableció, ley establecida por Dios. Es lo más saludable
psicológica y moralmente hablando, lo más sano, lo normal, y por mucho que le busquen explicación de otras maneras y lo discutan, esta es una verdad infalible e irrefutable. En segundo lugar, la misma naturaleza lo confirma y lo respalda. ¿Cuándo se ha visto a un hombre embarazarse, sufrir dolores de parto y dar a luz hijos? Nunca. De igual manera, ¿cuándo se ha visto a una mujer embarazar a otra mujer? Nunca. El engendrar hijos y traerlos a la vida es un privilegio que Dios lo dio como bendición exclusivamente a la pareja entre hombre y mujer. De otra manera, no funciona. Entonces, si Dios estableció la procreación de hijos solamente a través de la relación sexual entre hombre y mujer, es para que los niños crezcan y sean educados dentro de un hogar, una familia formada por un matrimonio de hombre y mujer. Así que desde el principio bíblico y por cuestión de la buena educación, no solamente académica, sino educación desde los principios morales, lo correcto, lo normal y lo respaldado por Dios y la Biblia, la adopción de niños se le debe conceder únicamente a matrimonios compuestos por el hombre y la mujer, es decir, solo a personas de sexos opuestos. En tercer lugar, la práctica de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo es tajantemente condenable por Dios y la Biblia. Está llena de muchos pasajes bíblicos donde tajantemente condenan esto y lo declaran como pecado abominable delante de Dios. Esto quiere decir que Dios no podría aprobar la adopción de niños entre personas del mismo sexo porque esto contradijera su ley en contra de esta práctica abominable. Cuando Dios eligió una familia para el nacimiento de Jesús, el Mesías eligió un hombre y una mujer para que creciera bajo la educación desde la perspectiva de una figura paternal y una figura maternal, que es lo correcto, lo normal, lo respaldado por la ley de la naturaleza, y ante tal ley no hay forma de discutirlo. Pero, repito, Dios ama con misericordia a todas estas personas. Lo que no ama y aborrece son las prácticas pecaminosas que van en contra de sus principios. Excelente. Pastor Eduardo Rodríguez, gracias. Vamos a escuchar al doctor Juan Córsica. Adelante, Juan. Bueno, gracias, Bruno. Realmente puedo decir que explicaron muy bien y solamente quiero agregar que según nosotros sabemos que algunas personas consideran la Biblia como algo, simplemente la Biblia es algo teórico. Y si alguien considera de esta manera, nosotros todo lo que dijimos en este momento va a decir, a mí se me fue, o sea que no le dan importancia. Pero si la Biblia es la palabra de Dios, su eficacia es absoluta para el valor moral, para la moralidad del ser humano. Entonces tenemos que decir que es muy importante esto. Decía ya el hermano aquí, o el pastor, que Dios creó la raza humana y le dio libre albedrío. Al darle libre albedrío hace que el ser humano decida el camino que quiere seguir, y los deseos son subproducto de los criterios. En otras palabras, a veces yo explico a las personas, una cosa es opiniones y otra cosa son criterios. Los criterios de un ser humano es como la base que se le da a los niños en los primeros años de vida. Se llaman los años formativos. Los jesuitas por años lo decían. Dadme una criatura por 7 años y ya no me importará o no me interesará quién la tenga después. Si alguien quiere aprovecharse de una criatura, siempre va a tomar ventaja los primeros años, los años formativos. Y ahí pueden venir todo tipo de conceptos equívocos, equivocados, distorsiones, movimientos que proyectan, como digo, sus agendas. Ahora, mire esto, volvamos a esto de los géneros.
Se está discutiendo mucho hoy en día los géneros. Si usted lee, por ejemplo, como decíamos, lo que es la Biblia, lo que describe de la creación, dice que los seres vivientes los creó según su género, los animales del igual modo, el ganado. Y luego dice Dios, como escucharon aquí, Dios a la imagen y semejanza los creó y le dijo, miren, ustedes van a tener una imagen. Sabemos muy bien que hoy en día se habla de este gran escritor clásico Oscar Wilde en inglés, y eso se convirtió para muchos un ícono. Y entonces decimos nosotros, nuestro ícono, nuestra imagen es Dios. Ahora, ¿saben qué? Jesús dijo, aprended de mí. Miren, hermanos, si en el capítulo 8 de San Juan, permíteme decir esto, Jesús preguntó a cuando ponían la mujer adúltera y le dijo, ¿alguien te condena? Y luego Jesús le dice esto, dice, ninguno. El Señor le dice, entonces, ni yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Ahora, lo bueno sería en este momento que alguien se recapacite, que llegue a un momento de contristación, de tristeza, y decir, la Biblia dice de esta manera, dice, aún a las viudas, dije, mujeres aún viudas o de toda otra clase, se casen, críen hijos y sean cuidadosas de la casa. En otra palabra, casarse con un hombre es engendrar hijos, como estamos hablando. Y por todo constantemente se está repetido que no hay otro diseño. Ahora, cuando en este momento se le está desafiando a la ciencia, el ADN, todo lo que quieran, y decir, vamos a tener nuestra pretensión. Yo digo, no vamos a llegar a ningún lado, vamos a chocar, y así como le dije, como Oscar Wilde se convirtió al cristianismo, se convirtió y pidió perdón a su esposa, a sus hijos, a todo, para decir, Dios, ten piedad de mí. Entonces, que alguna persona ahí diga, Dios, ten piedad de mí. Excelente, muy bien. Yo quisiera agregar de tantas verdades que han dicho los pastores. En Romanos, capítulo 1, versículo 26, dice la palabra de Dios, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. O sea, una mujer nunca se debe casar con otra mujer, porque va en contra de la naturaleza de ellos. Entonces, hay una confusión de la naturaleza de la persona que insiste en casarse con el mismo sexo. Hay una confusión de identidad. Y la Biblia lo llama un acto vergonzoso. Sí. Da vergüenza que dos personas del mismo sexo adopten a un niño o a una niña para enseñarle esa misma confusión. Como dijo el pastor César, un drogadicto no tiene el derecho de obligar a un niño inocente a que sea drogadicto. ¿Y por qué dos personas del mismo sexo van a obligar a un niño inocente a que sean confundidos en su identidad? Más claro, ni el agua cristalina que nos da Dios para tomar. Entonces, yo me inclino a pensar de que estas prácticas, la Biblia lo dice bien claro, que son vergonzosas, que son inmundicias, que a Dios no le agrada, y cuando una persona quiere seguir rebelde, apoyar y promover, como lo han hecho tantos políticos que perdieron bien feo, y gloria a Dios que perdieron, porque iban a confundir a medio mundo con esa confusión. Tiene que haber un arrepentimiento de corazón. Ahora, ¿cuál es la posición de los cristianos como nosotros cuando las personas están confundidas? La Biblia nos ordena a nosotros que cualquier persona que se haya equivocado del camino, se haya perdido, y nosotros la ayudamos a que regrese al camino normal, multitudes de pecados se nos perdonará a nosotros
y hemos salvado un alma del infierno. Quiere decir que los que practican estas clases del mismo sexo están en cuidado intensivo. Y nosotros como cristianos le tenemos que decir la verdad, traerlo a los caminos correctos para que el hombre se case con una mujer y la mujer se case con un hombre. Pero nunca el mismo sexo. Muy bien, ahora sí, ya abrimos las líneas para que usted haga su pregunta. Y su pregunta, aquí a la luz de la escritura que tenemos los cuatro, vamos a contestarla. Y otros van a aprender, y usted es parte de la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura y a toda nación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos rescatando a aquellos que se han confundido. Dios no es el autor de la confusión, sino Él es el autor de la paz. La primera persona ya se llama María y están llamando del estado de Luisiana. Y dice, felicita por el tema del programa, porque estos temas son muy importantes y no se escuchan en otros canales. Su pregunta es, en los canales seculares ven esto como normal, que las personas que están confundidas en su identidad puedan adoptar. Y su pregunta es, ¿cómo nosotros como cristianos podemos hacer, además de orar? ¿Qué más podemos hacer? Porque ahora quieren prohibir también que se les diga la verdad a estas personas, que es lo que tú vas a anunciar. Y dicen que ellos tienen derecho a adoptar niños. ¿Qué le puede decir a la hermana María? Pues tristemente lo que dije hace un momento, toda persona tiene un libre albedrío que Dios nos dio, que nosotros, el ser humano tiene el don de elegir tanto el bien como el mal. Tristemente la gente no conoce de Dios, la gente que no conoce de Dios, pues al no conocer a Dios eligen lo malo, eligen lo equivocado. Hoy nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer es levantarnos, saber las leyes que nos protegen, suponiendo aquí en los Estados Unidos nosotros como ciudadanos americanos tenemos el derecho de hablar como lo que expresión, libre expresión, tanto religiosa como de lo que uno cree, ¿verdad? Entonces, involucrarse en las leyes, o sea, ahorita hay, por ejemplo, aquí en California van a haber leyes que uno tiene que involucrarse para que no pasen ese tipo de leyes. ¿Y qué más hacer? Sino que ser influencia en las escuelas, suponiendo en los niños, las mamás, hoy más que nunca se tienen que levantar las mamás a ver qué es lo que le están enseñando sus hijos en las escuelas, que si no están de acuerdo, bueno, se unan con varias mamás que piensan igual que ella, que no estamos discriminando a nadie, eso que quede claro, simplemente que no estamos de acuerdo que quieran imponer a los niños cosas erradas, o sea, como lo decía hace un momento el hermano, o sea, si un drogadicto es drogadicto, bueno, tiene libre albedrío que sea drogadicto, una persona es ladrón, bueno, pues que sea ladrón, o sea, es su vida, pero no que obliguen a las demás personas a quererles imponer cosas que va en contra de la naturaleza y sobre todo un niño que es inocente, un niño que es limpio, puro de su mente, de su alma, eso yo no estoy de acuerdo, yo estoy en contra totalmente y por eso les recomiendo que se metan más en las leyes del gobierno y en las escuelas y en la sociedad. Dios les bendiga. Muy bien. Un anónimo de la ciudad de Los Ángeles dice, felicita al panel, y al pastor Bruno Camaño dice, en 1 Corintios 6:9, en la Biblia, habla de que no van a heredar el reino de Dios y comienza diciendo que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y hay una parte que dice que ni los afeminados ni los que se echan con varón heredarán el reino de Dios. Su pregunta es, ¿son dos personas distintas? ¿Los afeminados y los que se echan con varón o es lo mismo? Pastor Eduardo Rodríguez. Creo que se refiere a lo mismo, la tendencia afeminada, por ahí comienza y yo lo veo como algo espiritual y creo que es un espíritu que por ahí comienza con una actitud afeminada, pero termina en la práctica, ¿verdad? Entonces prácticamente se refiere a lo mismo.
Pero yo quisiera también señalar que es importante que el pueblo cristiano sea educado por los pastores, los ministros, para no tomar una actitud así de ataque hacia este tipo de personas, porque acordémonos que Dios es amor y es misericordioso, y creo que la iglesia, hablando en general, necesitamos buscar la guianza de Dios, la sabiduría para saber cómo llegar a estas personas. En lo personal creo de que nosotros no podemos estar condenando a las personas. Nosotros hemos sido llamados a predicar el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Y hay pasajes donde nos hablan acerca de esto. Por ejemplo, Santiago 1, el verso número... Santiago 2, perdón, verso 13, encuentro que dice así, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, a veces hay personas que tienden a nada más hacer juicio, pero acordémonos, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y una de las personas que expresó que había sido blasfemo y enumera una serie de cosas que iban en contra de Dios fue el apóstol Pablo. Pero cuando leemos en el libro de Hechos capítulo 1, especialmente en el verso 13, Pablo termina diciendo que fue recibido a misericordia, habiendo yo sido. Entonces, aquí no estamos para condenar a las personas, más que todo estamos para decirles que Cristo les ama. Dios no aborrece a las personas, aborrece las prácticas que van en contra de sus principios, pero ama a la humanidad, ama a esas personas, y no nos queremos apresurar nosotros a condenar a nadie. No, por ustedes murió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y así como tuvo misericordia de mi persona, perdonó mis pecados cuando yo me arrepentí, de la misma manera quiere tener misericordia de ustedes cuando ustedes vienen reconociendo su falla, su pecado, que están haciendo algo en contra de los principios de Dios, reconocen y se arrepienten y buscan el perdón de Dios. Para ustedes es el perdón y la misericordia de Dios. Muy bien. La hermana María de La Puente, California, quiere hacer una pregunta al doctor Korsic. Si las personas que están confundidas en su identidad nacen así o se hacen viendo a otras personas. Bruno, sabes que la distorsión viene por la imagen y viene por la voz, ¿no? Cuando uno habla ¿se acuerda la fotografía que salía fuera de foco? Bueno, la imagen que se proyecta hoy en día en Hollywood y tantas otras, Disney y todo lo que quiera, distorsiona la imagen. Le decía el hermano aquí que es el mismo espíritu, pero obviamente que habla ahí que son afeminados y los otros que son del otro sexo. Son dos sexos ahí, dos géneros. Está hablando ahí en ese pasaje. Entonces, yo dije que la palabra distorsión, cuando se le distorsiona a un niño, desde chiquito, por ejemplo, se le dice de que la penetración, por ejemplo, estamos hablando aquí ya de otros términos sexuales, pero cuando se le dice de que es permitido, ¿cómo puede ser para una criatura cuando se le dice esto? ¿Cómo la criatura se distorsiona? O sea, comienza a decir, esto no es natural, esto no es aceptable, pero van obligados a someterse porque tanta repetición, y nosotros aquí no estamos repitiendo, pero estamos diciendo que qué triste sería si las personas están llevando, como decimos en las escuelas, el sexo de los... dice que son que no hay géneros, que transgeneracionales o que sin género. Todo esto distorsiona. Entonces estamos diciendo, los padres en la casa tienen que volver de nuevo a la criatura, darles un abrazo y decir, mira, esto es lo que es aceptado y esto no es aceptado. Muy bien. Y yo quisiera también agregar a tantas verdades que han dicho los hermanos. Por ejemplo, la confusión proviene del reino de las tinieblas. Está claro que Dios no es el autor de la confusión, sino de la paz. Entonces, ¿cómo es que dos personas confundidas
se le va a dar licencia para que adopten a un niño, para confundirlo más todavía. No, si esta pareja del mismo sexo, que están confundidos en su identidad, tienen que, es como un enfermo. El enfermo debe de ir a un hospital y en el hospital lo ven porque está confundido y lo sanan. Se puede sanar, hay liberación espiritual. Sabemos que la Biblia enseña que en los últimos tiempos los hombres y las mujeres cambiarían su uso natural y se tirarían hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esto lo estamos viendo como la televisión secular, ¿verdad?, está promoviendo esta práctica que es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte. La palabra de Dios enseña que nosotros debemos de orar por pecados que no sean de muerte. Pero por pecados que son de muerte, por eso no quiero que oren. O sea, es más delicado. ¿Quién es el que ama a estas personas más? ¿El que lo promueve para que sigan así y se mueran? Hay un porcentaje bien alto de personas del mismo sexo que se están quitando la vida porque se deprimen a niveles tremendos. Está probado de que eso no funciona, pero la televisión secular lo está promoviendo, pero con más deseo que nunca. Entonces usted, padre de familia y madre de familia, es su obligación instruir al niño en su camino, al varón en el camino de varón, de Dios, y a la niña en el camino de la niña femenina, de Dios. Porque si no, Dios te va a reclamar la sangre de ellos. Por eso estamos aquí con este tema. Muy bien. Luisa, desde Nueva York, felicita al panel por este tema tan delicado. Tiene una hija que tiene ese problema y ya no sabe qué hacer con ella. Entra al cuarto y se pone todo el día sola en el cuarto. Le hemos dicho que vaya al doctor y no quiere ir, pero anda con una muchacha que también está confundida en su sexo. ¿Qué me recomiendan que debo hacer? Hermana, mire, yo mismo en mi propia casa lo viví en carne propia con mi madre. Mi madre se entregó una relación con el mismo sexo, con otra persona. Me causó a mí destrucción, perdición, drogas. Por eso le digo que eso no más trae maldición y destrucción. A hoy mi mamá, gracias a Dios, se entregó a Jesucristo. Mi mamá ya no está confundida en su sexo, porque al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Gracias a Dios, Dios igual a mí me liberó, no de la confusión sexual, pero sí de la drogadicción, de la depresión que me causó ver todo eso. A hoy tu hija, si está viviendo eso, tú te tienes que levantar poderosamente, no a condenarla, pero sí hablar con la verdad y con la misericordia, ambas a la vez. Tú tienes que hablarle la verdad, que ese camino la va a destruir, le va a causar depresión, suicidio, soledad, enfermedades si es posible, pero que hay un Cristo que la ama, que hay un Cristo que la liberta, que hay un Cristo que la ama y que quiere salvar su vida. O sea, eso es lo que tú tienes que hacer. Y sobre todo, te repito, no se te olvide esto, hablar con la verdad, pero al mismo tiempo con la misericordia. Proverbios capítulo 3 lo habla. Habla la verdad, átalas a tu cuello, pero nunca sin olvidarnos de la misericordia. Entonces yo tengo fe que te vas a ganar a tu hija, y sobre todo quiero añadir algo aparte de esta pregunta. En la televisión los padres de familia tienen que ver hoy más que nunca qué clase de programa ven sus hijos. Yo por eso no tengo cable en mi casa, tengo la antena regular. Tienen que ver qué ven sus hijos en la televisión, en la internet, no ver cualquier película, porque Hollywood, en Disneylandia, Hollywood, toda esa clase de programas a hoy seculares son los promotores más grandes de la confusión sexual y aún inclusive en las caricaturas. Ve lo que miran tus hijos y tienes que ver qué es lo que les conviene y qué es lo que no. Amén. Dios les bendiga.
Muy bien. Juan Fernández le pregunta al doctor Korsic. Él dijo de que habían dos sexos, que habían dos problemas, dos pecados. Si pudiera elaborar sobre estos dos pecados del afeminado y el que se echa con varón. Sí. Bueno, es bien clarito lo que acaba de preguntar, casi le voy a responder. Tu pregunta se responde a ti mismo. Pero acá dice la palabra que afeminados, hay 18 categorías entre lo que es del mismo sexo, ¿no? Y le llaman ahora que hay unos sin género y hay tantos. Bueno, ustedes saben cuando decimos la palabra LGTB, que ustedes lo conocen mucho en las siglas en inglés, pero ahí hay 18 categorías. Entonces, obviamente la mujer tiene una proclive, está echándose, tirándose muchas veces al mismo sexo, y eso lo llaman afeminados. Ahora, hay hombres afeminados, hay hombres que quieren ser la otra parte como si fuera una mujer para el hombre, ¿no? Es por eso justamente el mismo sexo. Entonces aquí dice la palabra afeminados, y en mi Biblia dice ni los homosexuales. Ahora, la palabra homosexual no nos gusta decir porque a veces tiene una connotación como que, bueno, me lo están tildando como alguien que no es aceptado. Bueno, todos estos pecados, dice, fíjese aquí, dice, ni el que comete adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Estos eran algunos. O sea, Pablo está diciendo que esa es la vida que viene alguien del pecado. Y se acuerda que Jesús le dijo a esa mujer, le dijo, mujer, ni yo te condeno, pero ya no sigas pecando. Entonces, el asunto aquí, yo vi mucha gente en mi práctica de consejero, muchas muchachas que vinieron y me decían, yo soy lesbiana. Directamente, acá tengo la criatura, esta criatura nació de un esposo, pero yo soy lesbiana. Y ahora vivo con otra muchacha que es igual, pero es mi contraparte, ¿no? O sea, el otro lado. Yo vi muchos hombres que me vinieron y me dijeron, mira, yo soy a un ministro de música en un lugar, y entonces yo me incliné a seguir de que yo sé cuántos son penetrados los hombres y yo los puedo describir. Yo digo, ¿cómo puedes saber por fuera cuando uno ha sido penetrado? Y me dice así él, me dice, los que estamos en eso obsceno significa revolcarse en el cieno, lo que estamos ahí nosotros tenemos una manera de descifrar quién es, de qué inclinación, a qué inclinación se pone. Entonces esto terminó. El pecado, dice la Biblia, que la inmundicia, o como yo dije la palabra obsceno, te va a llevar a algo más y más, que dice, Pedro dice que la puerca se revuelca en su, el perro come su propio vómito, y la puerca se revuelca después de ser lavada, se revuelca después en el cieno. Entonces Jesús lo que no quiere es que sigamos con la vida manchada por el pecado que viene desde Adán, y luego Cristo, que también nació, así como Adán nació sin pecado, pero luego cayó en la tentación, Jesús también nació con la propensidad de ser tentado, pero dice que Él nunca fue tentado, y Él es el ejemplo más grande para ti y para mí, para decir como Jesús dice, aprended de mí. Y Él dijo, ¿se acuerda la palabra? Sed prudentes, ¿como qué? Como un animalito que es bien cuidadoso, y sencillos como palomas. Esas son dos características de ese carácter de Jesús puro. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Muy bien. Socorro de la ciudad de Bell, California, le pregunta al pastor Eduardo Rodríguez. Felicita el programa. Este estilo de vida es en contra de lo establecido por Dios, claramente, y le preocupa por la juventud. ¿Qué puede hacer ella como madre ante este ataque en las universidades y en las escuelas? Porque tiene dos hijas y ellas le dicen que eso es normal, que así le han enseñado. Bueno, yo creo que la educación en el hogar, en casa, es muy fundamental, muy importante, tener nuestra identidad como cristianos. Yo felicito a esta hermana, y si sus hijas son cristianas, las felicito. Y bueno, cuando vienen ese tipo de ataques, hay que pedirle la sabiduría de Dios, la guianza para tampoco responder. Hay un pasaje que dice que no respondamos al necio conforme a su necedad. Hay que ser educados, respetables,
respondiendo con la verdad sin ofender a las personas, bastante cuidadosos también en cuanto a lo que se va a responder, ¿verdad? Y también, bueno, sobre todo la educación, hermana, en el hogar, instruye a sus hijos. Yo creo de que es muy importante que los padres mantengamos a nuestros hijos reuniéndose con nosotros, no aislarnos de ellos, sino prestarles atención y ayudarlos, tocar estos temas, estudiarlos con ellos en el hogar, ir a la Biblia juntamente con ellos y orientarles sobre cómo ellos pueden defenderse. Obviamente en las escuelas, la sociedad ataca a los cristianos y ataca con estos temas, y recordémonos que el diablo desde el principio ha querido confundir. Estaba leyendo yo en el libro de Génesis capítulo 3 del verso número 1 al 5, donde el diablo viene y ataca a Eva en forma de serpiente y le dice con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Eva corrige a la serpiente y le dice, no, no es así. El que comiere del árbol de la ciencia del bien y del mal, ha dicho Dios que no comamos porque ciertamente morirá. Y vemos que el diablo trata en el verso 4 de Génesis 3. El diablo dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él será abierta vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y como vemos, el diablo trata de confundir y trata de poner a Dios como un mentiroso, trata de decir que lo que Dios dice es mentira, cuando en realidad no es así. Es el diablo el mentiroso y padre de mentira. Entonces es importante instruir a nuestros hijos y mantenerlos apegados a los principios bíblicos. Muy bien. Y aquí preguntan al pastor, dice, usted dijo de que los que hacen este pecado del mismo sexo son pecados de muerte. ¿En qué parte de la Biblia dice que son pecados de muerte los que practican el mismo sexo? El que leyeron hace un momento, ¿no? Que pusieron en la... Oh, sí, eso se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 32, que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, hace que la televisión secular, que está promoviendo la confusión de identidad, hombres con hombres y mujeres con mujeres, ellos también son dignos de muerte porque, mire lo que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Romanos 1.32 bien claro lo dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¡Wow! Tremendo. Sí, no, o sea, en realidad hay pecados que te van a llevar a la muerte. O sea, no estamos diciendo nosotros que esas personas, o sea, las queremos discriminar o que las maten o algo así. Lo que quiero aclarar es que ese tipo de pecados te va a causar muerte. O sea, que tú no le tienes que profetizar a un drogadicto que se va a morir si no cambia. Tú no tienes que decirle a un narcotraficante que va a parar preso si sigue así. O sea, si sigue así van a acabar mal. Una persona que se une con otra persona del mismo sexo, pasó en mi casa. Mi mamá dejó a mi padre cuando yo tenía 12 años. Y cuando dejó a mi padre, lo único que vino a mi casa fue desgracia. Mi hermana andaba como con 10 hombres a la vez. Yo me metí en drogas, alcohol. ¿Por qué? Porque yo le decía a mi mamá, ¿por qué no regresas con mi padre? ¿Prefieres a esa persona que a mí? Y, o sea, en mi propia casa vino una depresión, una confusión, tanto que mi propia madre igual quería morirse. O sea, esa clase de vida trae soledad, trae depresión, trae ganas de... Es más, los índices de suicidio en las personas que se confunden en el mismo sexo es muy alto. ¿Por qué? Porque su misma naturaleza, su misma mente saben dentro de ellos que no es lo correcto.
Entonces, para mí, o sea, que no se le tiene que profetizar a alguien que anda mal, que va a terminar mal. ¿Okay? Claro, claro que sí, muy bien explicado. Bueno, tenemos muchas llamadas más, pero nos vamos con esta linda adoración y regresamos con el tema adopción por personas del mismo sexo. ¿Qué dice la Biblia? Usted está escuchando lo que dice Dios. Dios no está de acuerdo con eso. Veamos esta linda adoración y regresamos con el tema. Bendiciones, seguimos en Consejería Pastoral con el tema de adopción de niños por parejas del mismo sexo, prohibido por la Biblia, la palabra de Dios. Abominación, actos vergonzosos. Y bueno, por Facebook tenemos 414 personas que están llamando aquí, pero aquí tenemos un tema que dice: Tania Sosa, pastores, los felicito con mucho cariño, saludamos al panel. Esta ley es muy dañina, ya que abusadores, pedófilos y muchos depravados pueden casarse y adoptar niños y niñas para un solo fin, de dañarlos y abusar de ellos. Es por eso que nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad de rescatar a esas personas, predicándole a toda criatura el evangelio. Matrimonios cristianos deberíamos ser quienes adopten los niños y las niñas. Pastor Eduardo, tú tienes otro caso ahí, ¿no? Claro que sí, Pastor Bruno, claro que sí. Tengo un caso aquí que una hermana me mandó a través del teléfono, donde aparece una pareja del mismo sexo, dos hombres, que adoptaron un niño, y a los 3 años esta pareja de dos hombres, uno de 27 años y otro de 30, terminaron abusando a este niño a los 3 años de edad. Los vecinos escuchaban los gritos del niño y corrieron a ver, tocaban pero no abrían, entonces gritaron a través de la ventana, vieron a estas personas abusando esta criatura de 3 años, ocurrido aquí en Estados Unidos. Entonces, cuando estos hombres, los vecinos les dijeron, vamos a llamar a la policía, estos hombres por la puerta trasera se escaparon y hasta la fecha el FBI los está buscando. Y este es uno de los casos de muchos. Por eso no recomendamos la adopción de niños por personas del mismo sexo. Claro. Porque estos casos se dan. Excelente, muy bien. Y bueno, y Daniel de la ciudad de Long Beach le pregunta al doctor Juan Corsic: ¿deben los pastores predicar de este tema en las iglesias? Porque nunca ha escuchado a su pastor hablar de esta confusión. Bruno, justamente le voy a decir, Jesús cuando habla en el libro de Mateo, Él ordenó y dijo, vayan ustedes enseñando a la gente para que estas cosas sean guardadas. Lo que la Biblia trae tiene que ser guardado, tiene que ser repetido. Pedro dice, aunque ustedes lo saben, tenemos que volver a decirles. Y yo quiero solamente aprovechar el tiempo. Hay 2 proposiciones. Anótela por favor en este momento. Tome un lápiz. La primera es la AB 2943. Hay que votar en contra. Segunda es AB 2119. ¿Por qué? Porque esto, la comunidad esta que estábamos hablando hace rato, quiere silenciar la voz científica, la voz profesional, la voz de la iglesia, y que cualquiera que se manifieste contra esta agenda sabe muy bien que va a ir abiertamente con la libertad de expresión. Ahora nosotros acá acabamos de hablar, decir, las iglesias tienen, fíjense en ustedes, este libro es un libro que trae todo lo que corresponde y lo que no corresponde. Si esta gente nos van a prohibir a decir lo que corresponde y lo que no corresponde, vamos a tener que nosotros decir, vamos a pelear por la verdad. Escuchen lo que dice la Biblia, que Pablo dijo, yo he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y vamos a tener que decir, seguimos insistiendo que nosotros no somos personas odiosas ni nada, decimos, tenemos el carácter de Cristo, no estamos para condenar, no estamos para decir que somos nosotros los que ponemos el juicio lo pone la legislación, y esperemos, los jueces, o sea, ¿qué juez en este momento puede decir que va a ser aprobado esto y cómo la legislación puede ser
en contra de esto, tenemos que votar. Y lo que quiero repetir en este momento, voten con sabiduría, averigüen de personas que saben y digan, vamos a tener que hacerlo, porque si no, estamos corriendo un peligro muy grande. Muy bien. Bueno, creo que vamos a tener que abrir parte 2 de adopción de niños por parejas del mismo sexo. Prohibido por la Biblia, la palabra de Dios. No podemos aceptar eso. ¿Quiénes van a rescatar a esos niños que van a ser abusados, confundidos y hasta pueden morir? Usted y yo como cristianos. Pastor César, Pastor Eduardo y Pastor Juan. Gracias por sus sabias respuestas y nunca queremos cerrar consejería pastoral sin antes darle a usted la oportunidad de recibir a Cristo. Si usted está en esta condición, Dios te puede perdonar y te puede restaurar, pero no insista. Di esta oración: Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, me arrepiento de todos mis pecados. Pido perdón, Señor. Creo que Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado, pero al tercer día resucitó entre los muertos. Señor Jesucristo, entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida. Amén, amén y amén. Será hasta el próximo programa en Consejería Pastoral. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.